Finalmente, el Fondo Monetario Internacional, horas más, horas menos, va a hacer el giro de los derechos especiales de giro por una suma que supera los 4.400 millones de dólares. Y esto indudablemente va a afectar el desarrollo de esta economía preelectoral y también lo que puede ocurrir después de las elecciones generales, donde se va a concretar y se van a escoger a los nuevos legisladores argentinos. Le vamos a pedir un repaso de todo esto a Jorge Vasconcelos, quien es, como todos ustedes saben, economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, ha llegado y ha sido hecho el anuncio, inclusive por un mensaje de Kristalina Georgieva, nada más y nada menos que la titular del Fondo Monetario Internacional, pero con una advertencia que no es específica para Argentina, sino para también todos aquellos otros países que se han visto beneficiados por este desembolso realmente extraordinario que está teniendo el Fondo Monetario Internacional, donde les advierte a estos gobiernos que se debe utilizar estos fondos, estamos hablando de nada menos que 4.400 millones de dólares para Argentina, con prudencia y no para mantener políticas económicas insostenibles. Hay una advertencia muy clara del fondo en este sentido. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad el hecho de ser socio del Fondo Monetario implica recibir este desembolso. Para el caso de Argentina son 4.300, 4.400 millones de dólares, de acuerdo a la cuota que el país tiene, pero esto no es un beneficio especial para nuestro país, sino para todos los socios del Fondo Monetario. La advertencia de la directora gerente del fondo es entendible porque, bueno, no se trata de fomentar el mal gasto de divisas, pero en el caso de Argentina, en realidad, esos ingresos están comprometidos, ya, digamos, están como preadjudicados en el balance del Banco Central, porque Argentina tiene justamente que pagarle al Fondo Monetario y a otros organismos internacionales entre los meses de septiembre y diciembre de este año, una cifra del orden de los 4.600 millones de dólares, sumando lo que hay que pagarle al Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etc. O sea que prácticamente todo lo que ingresamos ahora esta semana tiene un destino que es pagarle vencimientos estrictamente al mismo Fondo Monetario y a otras entidades multinacionales. Es decir, sería... O sea que en el caso de Argentina está, digamos, no hay advertencia que valga, es cancelar compromisos. Es decir, digamos, sería casi un asiento contable, no otra cosa, ¿no? Claro, es importante que haya ocurrido el desembolso, Claro. porque si no, Argentina con el nivel de reservas que tiene hoy, se las hubiera visto en figurillas para pagar esos vencimientos. Claro. Ahora, el tema es, ¿cómo puede afectar esta determinación del gobierno de tenerlo planchado al dólar? Bueno, en realidad es lógico, cualquier gobierno que tuviera un desafío electoral por delante tan cercano, buscaría anclar algunas expectativas vinculadas con la inflación, el precio del dólar, etc. El tema es que son anclas como muy livianas y de poca duración, digamos así. Pero el gobierno tiene algunos instrumentos favorecidos por la suba de los precios de las commodities en la primera parte del año, como para mantener un cierto control del mercado de cambios. Y bueno, si esos controles son excedidos, se van aplicando más regulaciones para operar en el mercado libre. Es un poco la dinámica de aquí a noviembre, diciembre, y no hay que sorprenderse por eso. Lo que pasa es que una brecha cambiaria como hay hoy, de más de 80% entre el dólar libre y el dólar oficial, no es un síntoma de salud precisamente para una economía. Entonces, esto es parte de lo que se tiene que resolver de cara a 2022. Argentina, volviendo a la cuestión del Fondo Monetario y los organismos, Argentina tiene compromisos por unos 7.500 millones de dólares en el primer trimestre del año que viene, incluyendo un vencimiento con el Club de París que se postergó el vencimiento que teníamos semanas atrás. Para esos 7.500 millones de dólares no hay reservas.
Claro. Para estos vencimientos de aquí a fin de año sí hay, pero para los vencimientos del primer trimestre no. Y además Argentina está acumulando cada vez más deuda en el mercado de capitales local, deuda en pesos, que le cuesta refinanciar a medida que va venciendo. Entonces, tanto por los vencimientos externos como por la deuda interna que se está acumulando, el gobierno va a necesitar llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, pero según la información que yo dispongo, todavía estamos muy lejos de poder firmar un acuerdo enseguida. O sea, hay mucha diferencia entre lo que plantean las autoridades locales y lo que plantean los funcionarios del staff del fondo. El gobierno argentino pareciera inclinarse a pensar que los problemas de deuda de la Argentina se van a resolver con un muy fuerte crecimiento de la economía de 2022 en adelante. Eso parecen ser los argumentos de los funcionarios. Incluso creo que están hablando de algo como que la economía podría crecer entre el 4 y el 5% anual a partir de 2022 por varios años consecutivos. Y ciertamente si ese fuera el escenario, habría menos problemas con la deuda. Pero la cuestión es que la Argentina viene creciendo cero en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo pasamos de un escenario de 10 años creciendo al cero a otro creciendo al 4 o al 5% anual acumulativo? Bueno, esa es la pregunta que hoy no tendría respuesta, porque hoy los instrumentos de política económica que tenemos son demasiado parecidos a los instrumentos que nos llevaron a esta estanflación de 10 años. Entonces, si con los mismos instrumentos no podemos lograr resultados distintos, y esa es una discusión que lamentablemente no va a ser fácil con el staff del fondo. Así que mientras más rápido empiecen a acercar posiciones, más incertidumbre le van a quitar a la economía argentina en los últimos meses de este año y los primeros del año que viene. Y es fundamental que vayamos reduciendo el nivel de incertidumbre, ¿no? No caben dudas de que tu planteo es absolutamente correcto, además es lo que predomina en el mundo, pero acontece que nosotros somos Argentina y encima tenemos un proceso electoral por delante y encima al gobierno le va mal en las encuestas porque ni siquiera pueden recomponer la propia tropa y todo hace pensar, por ejemplo, que de aquí hasta el momento de la elección efectiva, es decir, no estoy hablando de las PASO que son dentro de muy poquito, pero de la elección efectiva, va a haber un gobierno de manos abiertas, es decir, y eso se está viendo, por ejemplo, en la forma en que se están aprobando reactualizaciones de la paritaria que se están acercando, en algunos casos se están acercando al 50%, hay actualizaciones del 48%, nuevos aumentos que se dan en las asignaciones universales por hijo, subsidios especiales para el turismo, es decir, como si se estuviera lanzando una masa muy importante de dinero en pesos, por supuesto, a la plaza, que eso muchas veces, en algunos casos, puede derivar en que algunos a quienes les pueda llegar a sobrar un peso se vayan hacia el dólar. Y cuando se van hacia el dólar ya sabemos lo que sucede. Lo que va a pasar va a aumentar la brecha, que es algo que no se puede mantener, como decías vos en tu análisis, ¿no? Claro, en realidad nosotros estamos viviendo una segunda versión del cepo cambiario, o cepo, digamos que restringe operaciones de comercio exterior, operaciones de mercado cambiario. Estamos viendo una segunda versión. La primera la tuvimos entre el 2011 y el 2015, pero hay una gran diferencia y es que el ritmo de emisión monetaria actual es muy superior al que tuvimos en aquellos años, 2011-2015, y por ende la inflación es distinta. O sea, durante el cepo original convivimos con una inflación anual del orden del 25%, y ahora estamos en el andarivel del 50%. Cuando uno tiene una inflación del 50%, todo sucede más rápido y los problemas se acumulan más rápido. Si uno quiere esconder basura bajo la alfombra, esa basura hace un bulto mucho más grande con una inflación del 50% que con una inflación del 25%. Por ejemplo, el problema del dólar que se está atrasando o el problema de las tarifas de electricidad, de gas que se están atrasando. Entonces, yo creo que todavía el gobierno
piensa que este cepo le puede permitir mantener la economía bajo control durante varios años, como ocurrió entre 2011 y 2015, pero no repara en el hecho de que ahora la diferencia es fundamental. O sea, con una inflación del 50% anual, que por lo que vos decías del ritmo de emisión monetaria que va a haber de aquí a fin de año, hace que el umbral digamos, lo que uno puede esperar para 2022 es una inflación muy parecida a la de este año, es decir, seguimos en el 50%. Cuando uno tiene una inflación en ese ritmo, los problemas se acumulan más rápido y por ende soluciones que uno aplicó o parches que uno aplicó entre 2011 y 2015 quizás ahora no sean efectivos. Y eso obliga a cambiar las políticas. O sea, sencillamente con los mismos instrumentos no se va a poder salir de este escenario. Sí, efectivamente va a ser así, pero cuando va a ocurrir, porque es inevitable, por ejemplo, el reacondicionar los precios relativos es inevitable, porque si no después hace una bola tan grande que te estalla todo. Bueno, en cualquier momento volvemos a conversar, Jorge, porque es interesantísimo, como siempre, tener una charla contigo. Muchas gracias por participar de Córdoba al Mundo.